Bendiciones, amada familia. Espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde están escuchando este mensaje. Les saludamos desde las tierras salvadoreñas. Aleluya. Es un honor para nosotros poder transmitir este mensaje aquí en un lugar donde no lo hacemos habitualmente. Y el mensaje que les traigo en esta mañana lleva como título: Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Creo que esta frase algunos ya habrán escuchado. Es Jesús quien responde a Juan cuando Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si él es el que tenía que venir o que se deberían de esperar a otro. Dios quiere hablar a alguien a través de este mensaje, una persona que tal vez estás pasando por momentos difíciles y tú te estás preguntando: Señor, pero si tú me diste esta palabra, pero ¿por qué las cosas no están funcionando? Señor, si yo tengo esta promesa que tú me diste, Señor, ¿qué pasa? Vemos que cuando vamos más atrás, Juan, ¿quién es Juan? Juan es una persona que vino a predicar sobre el arrepentimiento y al mismo tiempo hacer al pueblo saber que el Mesías está por llegar, porque después de Juan viene Jesús. ¿Por qué Juan envía a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú quien tienes que venir o tenemos que esperar a otros? Juan envía este mensaje a Jesús estando en la cárcel. Veamos en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11 verso 1 a 19. La palabra de Dios dice así: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Vamos a parar primero hasta aquí. Amén. Vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que Juan envía a preguntar a Jesús: ¿eres tú quien tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Pero esta pregunta es una pregunta, la palabra de Dios nos enseña, es una pregunta de alguien que está en dudas, o una persona de alguien que está en situaciones de confusión. ¿Por qué? Porque encontramos aquí en lo que concierne a Juan, como lo he dicho anteriormente, Juan, a pesar de que es el que bautizó a Jesús y había recibido la revelación del Mesías, porque cuando Juan, la palabra de Dios nos habla en el mismo libro de Mateo, que cuando Juan estaba bautizando a Jesús, el cielo se abrió y vino una voz que dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Aleluya. Juan había recibido esta revelación de Jesús. Juan sabía que Jesús es el Mesías. Pero ¿qué pasa? A causa de las dificultades que Juan estaba pasando en la cárcel, Juan estaba en la cárcel injustamente a causa de la verdad. Y está en una situación como si no entiende. ¿Por qué? Porque la historia nos cuenta que el pueblo de Israel estaban esperando al Mesías que iba a venir a rescatarlos, a redimirlos del dominio de los romanos, porque el pueblo de Israel estaban pasando bajo la opresión del imperio romano. Pero ¿qué pasa cuando Dios les dice que el Mesías va a venir? Es el que va a redimir al pueblo de Dios. Ellos
lo conciben que el Mesías tenía que venir a aplicar la fuerza para liberarlos de las manos de sus enemigos, que eran los romanos. Pero aquí no me voy a esta parte histórica, sino quiero concentrarme en lo que son nosotros. Muchas de las veces nosotros que hemos creído en Cristo pasamos por situaciones que tú te dices que pero Señor, ¿en qué me fallé? Pero Señor, esta vida que estoy pasando, que estoy viviendo normalmente, no tengo que vivirla. Y hasta hay incluso momentos que tú tienes una promesa de Dios, tú tienes una revelación de parte de Dios. Pero te encuentras en estas situaciones donde Juan estaba. Juan, el que recibió la revelación del Hijo de Dios, pero está ahora en la cárcel sufriendo, y siendo que el Salvador, el que tenía que venir a librarle, o el que la historia hasta fija ver, el mismo que viene a predicar sobre la preparación del camino del Señor, sobre la venida del Señor. ¡Qué choque más fuerte! Imagina que tú eres la persona que estás hablando a la gente, diciéndole: arrepentidos, el Mesías está por llegar, arrepentidos, apartaros de los malos caminos. Pero llegas a ver que, como si esta situación, estás hablando a otros acerca del arrepentimiento, estás predicando, dando a otros de la esperanza, predicándoles el evangelio de la esperanza en Dios, el evangelio de salvación, pero te encuentras que tú mismo estás en una situación que no sabes qué hacer. Y esto es lo que pasa aquí con Juan. Juan está confuso porque se pregunta: ¿cómo es que yo estoy predicando sobre la misma esperanza que estamos esperando el pueblo de Israel, que un Salvador va a venir, pero me veo en la cárcel pereciendo? Aleluya. Cuando los discípulos de Juan van a Jesús, le hacen la pregunta y le dicen: nuestro maestro ha dicho que vengamos a preguntarte, ¿realmente eres el que tiene que venir? ¿Por qué? Porque la verdad, la situación en que estoy, las condiciones en que estoy pasando, y ¿cómo es que puedo pasar esta situación siendo que, Señor, tengo esta promesa, tengo tu palabra en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? Pero vemos la respuesta de Jesús aquí. Jesús no le dice a Juan que sí, la verdad que es así, yo sí soy el Hijo de Dios. No. Es muy curioso, mis hermanos, la respuesta que Jesús envía a Juan. Mira lo que dice: ¿eres tú, el verso 2, los discípulos preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Respondiendo Jesús les dijo: id, 1, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Aleluya. Ir a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Y empieza a recitar: los ciegos ven, los cojos andan. O sea, aquí Jesús estaba hablando, estaba haciendo a Juan entender que: Juan, estás en la confusión. No te muevas por las circunstancias. La revelación que tú recibiste del Mesías, que iba a venir a este mundo a redimir, a salvarnos, yo soy. Jesús estaba animando la fe de Juan, y así también la fe de los discípulos de Juan, porque Juan estaba hablando en desesperación. Y es lo que el Señor también quiere hacer con nosotros hoy. Tú que estás pasando en situaciones, que estás en confusión preguntando: pero Señor, ¿qué es lo que no va? Y Dios te está diciendo esta revelación, esta promesa que tú tienes, que nada te haga fluctuar por circunstancias difíciles. No fluctúes. Y es lo que Jesús estaba aquí diciendo a Juan. Le dice: y a decirle lo que veis y lo que escucháis.
los ciegos ven, los sordos oyen. Era la manifestación, es la operación del Mesías, porque el Mesías es la obra que el Mesías venía a hacer o ha venido a hacer en este mundo. Y estas cosas que estás escuchando o estás oyendo de Él, o sea, hablan de Él, cuentan de Él. Jesús le estaba diciendo: Juan, tú tienes la revelación, guárdatelo, aun cuando las circunstancias, las situaciones están contra ti. No fluctúes, no encuentres, no hayas tropiezo en mí, no encuentres un error. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Las situaciones difíciles, muchas veces el mensaje que las situaciones difíciles traen a nuestras vidas son las dudas. Cuando estás pasando por situaciones difíciles, siempre te van a hacer dudar, te van a hacer cuestionar sobre tu realidad, te van a hacer cuestionar sobre tu futuro, te van a hacer cuestionar, hacer muchas preguntas. Y hasta te puede hacer dudar de tus capacidades, dudar de tus habilidades, dudar de tu fe. O sea, las circunstancias difíciles te van a transmitir este mensaje. Pero Jesús le está diciendo: Juan, no fluctúes. Tú tienes la revelación, esta revelación que tú tienes, guárdatela, no fluctúes por la circunstancia. Y es lo que Dios también quiere decir a alguien aquí hoy. No te confundas, no entres en confusión a causa de la circunstancia. ¿Por qué? Porque estas situaciones difíciles que ves que están pasando, esto hace tu historia. Aleluya. Estas cosas que ves que estás pasando, esto hace tu historia. Vamos a seguir en la palabra de Dios. Y seguimos en el mismo capítulo 11 de Mateo. Dice aquí en el verso 7: y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús comienza a decir de Juan de la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Mi hermano, subráyalo bien. Este es de quien está escrito de él. Aleluya. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley, escuchar bien esto, porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Me gustaría que podamos mirar esto. La palabra de Dios dice, si vimos en el verso 10, dice: porque este es de quien está escrito.
Muchas de las veces, o puedo decir, uno de los problemas que tenemos hoy en día en nuestro llamado o con las promesas, las palabras que recibimos de Dios, es que llega ciertas veces, ciertas situaciones en que normalmente no terminamos de entender el plan de Dios para con tu vida. Al no terminar de entender tu llamado, al no terminar de entender por qué Dios te ha llamado, aleluya, esto te hace que cuando llegues a situaciones difíciles empieza a comparar tu vida con otros. No, pero si tal también estaba tal en tal situación, pero yo vi por qué yo oro y Dios no me escucha, por qué tal cosa y esto no pasa. Mi hermano, tu historia es diferente a la historia de otros, así como tu llamado es diferente al llamado de otros, porque Dios, el llamado que tú tienes es específicamente para ti. Dios lo ha diseñado para ti, no para otra gente. Dios sabe por qué te ha escogido a ti de llevar este mensaje, de pasar estas circunstancias, y debemos de tener en consideración esto. Oh hijo de Dios, debemos de entender que toda situación en que estamos pasando a causa de Cristo, muchas de las veces Dios va a usar esta circunstancia para nuestro bien, para edificarnos, para formarnos. No todas las situaciones difíciles que pasamos vienen del diablo, no. Hay cosas que Dios permite que pasemos, cosas difíciles que debemos de pasar, pero esto es porque Dios quiere trabajar nuestro carácter, Dios quiere llevarnos más allá de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque para llegar a esta meta que Dios ha trazado, tienes que pasar por este proceso. Y es lo que nos pasa a muchos de hoy, como también lo estamos aprendiendo de Juan. Juan se olvidó que era este mensajero que tenía que venir. Su plan, el plan de Dios, el propósito de Dios para Juan era venir a anunciar el evangelio. Pero sí, claro, muchas de las veces, a veces cuando Dios te llama en un llamado, Dios te llama en algo para servirle, no te va a terminar de dar detalles. ¿Qué es lo que quiero? Y lo aprendemos en Abraham. Dios solo le dice a Abraham: sal de tu tierra y vete a la tierra donde yo te enseño. Pero no le muestra este proceso que va a pasar desde su casa, desde su país de origen al lugar donde le envía. Pero muchos de nosotros, a veces, al no entender estas maneras que Dios usa, que Dios hace, estas maneras de Dios, nos encontramos en desesperación, en frustración. ¿Por qué? Porque nos decimos: parece que Dios ya no me escucha, parece que Dios ya no está conmigo. No, no es que Dios no está contigo. La verdad es que tenemos que entender nuestro propósito en esta tierra. ¿Por qué Dios me ha enviado? Tu historia es diferente. Deja de compararte con la historia de los demás. No, he escuchado que los hijos de tal son excelentes. He escuchado, he visto, tal. Pero has preguntado a Dios: Señor, ¿y qué hay de mí? No con la actitud de compararte. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un llamado en esta tierra. Hay gente que oran por una situación solo una semana y Dios le responde y Dios les exhorta, pero hay otros que no. Pero no significa que el que Dios exhorta primero, porque Dios le ha exhortado, significa que es la persona que Dios escucha, que es la persona que vive, qué sé yo, la manera que le agrada a Dios. No, tu proceso no es el proceso de todo el mundo. Tú tienes un proceso diferente. Y Juan está aquí en la cárcel, dudándose. Y Dios quiere decirte: no fluctúes,
no fluctúes. Esta palabra, esta revelación que has recibido de Dios, no fluctúes a causa de las circunstancias, porque estas circunstancias difíciles que estás pasando es parte. Por eso hemos leído aquí, dice, escrito está de Juan. La palabra, el cielo ya había escrito de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué cosa va a pasar en esta tierra? Pero a veces, por no entender, cuestionamos. Pero Dios ya sabía. Dios conoce cada proceso que tú, hijo de Dios, vas a pasar. A Dios no le sorprende. Dios sabía que Juan iba a ir en la cárcel. Dios sabía. Es cierto. A veces nosotros no lo entendemos. Y por eso necesitamos atrapar esta palabra de Dios. Atrapar. Decir al Señor, Señor, tú sí me has enviado en esto, tú sí me has llamado en esto. Señor, quiero ver cómo tu propósito se cumple en mí. Aleluya, que tu propósito se cumple en mí. Dios quiere decirte, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, este proceso difícil que está pasando, no vas a morirte allí. Es un proceso para que puedas llegar al lugar donde Dios te ha llamado. Aleluya. Es un proceso. No vas a morirte de ahí. Y aun cuando, mis hermanos, yo te quiero decir, nosotros no servimos a Dios por lo que Dios nos hace. Nosotros servimos a Dios porque le amamos y es nuestra razón de servirle. Señor, yo no te sirvo por lo que tú me das, te sirvo porque yo te amo, por lo cual no importa las circunstancias, las situaciones que puedan llegar en mi vida, mi fe en ti, quiero permanecer en esta palabra, en esta visión tuya hasta el final. Juan está aquí en la cárcel cuestionando su llamado, dudándose, hablando con Dios, diciendo, ¿qué está pasando? Aleluya. La palabra de Dios dice, el Señor le dice a Juan, aquí escrito ya estaba de Juan, ya estaba escrito de Juan. Pero ¿qué estaba escrito de Juan? Tu historia es diferente a la historia de otra gente. La historia de Juan no va a ser la historia de Ana. La historia de María no va a ser la misma historia de Pablo. El Dios que escribe nuestras historias conoce cuál es tu proceso. Aleluya. Y para terminar, mis hermanos, vemos el verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aleluya. Tu historia es diferente. Unos van a profetizar, unos van a hacer, pero tu misión es diferente. Dice que todos los profetas profetizaron hasta Juan. Pero ¿qué pasa con Juan? Uno de los aspectos muy importantes o detalles que aprendemos en Juan es la promesa de Dios y estaba para venir a ser cumplida. Y esto es una de las amenazas que hoy en día encontramos con nuestros enemigos. Mientras estás hablando, estás profetizando, no hay ningún problema. Tú predicas, tú te vas en la iglesia, tú haces todas las actividades, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando vienes a poner la palabra de Dios en acción, en el momento que decides venir a poner esta palabra en acción, o esta palabra cuando viene a cumplirse, allí está el problema con el enemigo. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar, tú puedes irte a la iglesia. No es esto lo que te hace un cristiano. ¿Qué pasa? La palabra de Dios nos enseña que no el que habla, oye, no oidor de la palabra, sino hacedor
de la palabra. Y este es el problema, mis hermanos. El diablo no te va a atacar mientras sabes que tú tienes la palabra de Dios, pero no lo vives. No te va a atacar en esto, pero en el momento que vas a decidir hacer real, viviente, vivir esta palabra de Dios. Y por eso vemos que en la historia los profetas hablaron de la venida de Jesús. Pero ¿qué pasa cuando Herodes escucha que hay un hijo que ha nacido? Allí viene la lucha. Y es esto. La palabra de Dios nos enseña, los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando llega en Juan? La promesa de Dios viene a cumplirse, la palabra de Dios viene a cumplirse. Y es lo que pasa cuando esta palabra, esta promesa ya está por cumplir, o esta palabra lo pone en acción, el enemigo se levanta contra ti. ¿Por qué? Tú puedes conocer mucha palabra, pero si no lo pones en práctica, no hay ningún problema. Pero en el momento que la palabra de Dios ya viene a ponerse, ya viene a obrar, allí está el problema. Y por eso muchos de los cristianos podemos ver como si en el momento que comenzaron de servir a Dios, parece que allí, en el momento que comenzó de tomar las cosas de Dios en serio, parece que es ahí cuando las cosas me van mal. Mi hermano, sí, no te van mal porque tú has cogido la palabra de Dios en serio, sino has venido ya a hacerlo practicante. Y tu adversario no quiere que esta palabra que tú tienes sea real y viviente en tu vida. Y por otra parte quiero decirte, porque la palabra de Dios dice que hasta Juan viene a marcar una historia diferente. Así que mi historia no es la misma historia tuya. Amén. En el momento cuando te levantas y dices, no, esto que no está funcionando en mi familia, a partir de ahora las cosas no vuelven a ser igual. Mi historia tiene que ser diferente. En el momento que tú vienes a tomar la fuerza y el ánimo de decir que no, a partir de ahora las cosas no vuelven a ser diferentes. Tú vienes a ser ahora una amenaza para el diablo. En el momento que hacemos hacedores de la palabra, sí vamos a pasar situaciones difíciles, pero no vamos, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Nos sacude, pero no nos puede matar, no nos puede destruir, sino lo único que prevalece en nuestras vidas, en la vida de un cristiano, es la voluntad de Dios. En el momento que tú vas a decir que no, a partir de ahora, esta manera de vivir, esta manera de hacer las cosas, hasta aquí ha llegado. Las cosas no van a volver a ser diferentes. Tengo que venir a invocar el nombre de Dios, a coger las cosas en serio. El enemigo va a levantarse, pero qué bueno que tenemos una garantía, un apoyo, que es Dios que está con nosotros. Para terminar, vemos aquí a Juan que dudó, estuvo en una situación donde se dice, ¿y qué hay de mí? ¿Por qué yo debo de estar en la cárcel? ¿Por qué de esto? ¿Por qué lo otro? Es por la revelación, la palabra que tú tienes. Esta palabra que tú tienes es lo que le preocupa al enemigo para que no se cumpla. El enemigo hace todo para que las palabras que tú tienes no se cumplan. Pero Dios te quiere decir, guarda esta revelación. No dudes de esta palabra que recibiste de Dios. No dudes por las circunstancias difíciles. No dudes, no sueltes esta palabra a causa del fuego. No sueltes, guárdatela. Algún día se cumplirá. Algún día se verá la gloria de Dios. Mis hermanos, debemos de saber en lo que Jesús dice.
Juan vino, dijeron que no, es endemoniado. Jesús vino, dijeron que es un comilón. El mundo siempre va a hablar, siempre va a encontrar cómo descalificarte, cómo decirte, tú que dices que eres cristiano, ¿acaso esto tiene? ¿Y por qué por qué tus hijos son así? ¿Por qué esto? Yo te digo, permanezca en la palabra de Dios, no porque la gente dice, no tires la toalla. Permanezca en la palabra de Dios, aleluya, permanezca en esto. Las cosas, como lo he mencionado allí, van a verte raro. La gente que no entiende la revelación que tienes, te van a llamar que eres una persona extraña, porque la manera que la gente veía a Juan vivir en los desiertos, que si comer raras cosas, para el humano era raro, pero el misterio de Dios se escondía en la persona de Juan. Dios sabía por qué Juan tenía que estar en los desiertos. Dios sabía por qué Juan tenía que llevar este estilo de vida. Y es también a nosotros el llamado que Dios te ha hecho. Tú vas a vivir diferente, tal vez tu manera de pensar, tu manera de vivir no va a ser igual a la manera de otros, a causa de tu llamado. A Jesús le dicen que es un comilón, amigo de pecadores. Siempre el mundo va a encontrar algo para descalificarte o para oponerse a tu llamado, o para hacerte caer, desanimar. Pero tú que tienes esta revelación, tú que conoces por qué estoy aquí, para qué Dios me ha enviado, que la gente hablen, que opinen, pero tú permanezca en la palabra que el Señor te dio. Que las cosas, cuando ves que las cosas no cambian, que las cosas son difíciles, no sueltes esta palabra. Porque estas situaciones que ves que te llegan es parte de tu proceso y necesitas acerarte esta palabra sin dejarla, sin tirarla, porque allí está tu vida. Por eso Jesús dice: yo sé por qué he venido. Jesús sabía que después, sabía qué significaba su llamado. Por eso los discípulos no podían entender. Hasta Pedro le reprende, le dice que no, Señor, tú no tienes que decir a la gente que vas a morir, serás crucificado. Pero era parte de la misión de Cristo en esta tierra. Y también habrá cosas que en tu vida la gente no van a entender. Guarde tu revelación, guarde tu palabra, porque es tuya, es tu llamado. Dios si te lleva a la gente, no todo el mundo te van a aplaudir. Lo más importante no es la gente, no es esta palabra, esta promesa que tú llevas. Guárdatela sin importar las circunstancias, sin importar las opiniones. Guarda esta palabra y permanezca en ella. Dios te quiere animar, quiere decirte, tal vez la gente no confían en esta palabra que tú les predicas. Tal vez la gente no confían en tu visión, pero si esta visión ha venido de parte de tu Dios, no fluctúes por las circunstancias, no abandones, no lo dejes porque la gente no está contigo. Guárdatelo hasta el final y algún día Dios se manifestará. Dios se manifestará, y por eso estamos hablando de Juan Bautista hoy, porque aunque muerto, pero Jesús habló. Jesús dice, como Juan, nadie ha nacido. O sea, no hay, como lo ha dicho la palabra, no hay nadie que haya nacido de mujer que sea como Juan. Aun cuando la gente no reconozcan hoy tu llamado, tu visión, persista en esta visión de Dios.
y Dios hablará. Y algún día Dios hará a la gente entender que el Dios que tú sirves es un Dios verdadero. Así que el Señor les bendiga y quiero animarte. Cualquier situación que tú pases es parte del proceso. Solo manténgate en esta palabra que el Señor te ha confiado. Que Dios te bendiga y hasta aquí hemos llegado con este mensaje. Bendiciones.